Saludo a todos, mi nombre es Juan Marcos Calcaño, matrícula 1015-227 y aquí estamos con la exposición de la materia Arquitectura de Hardware con los métodos de reducción de circuitos digitales. ¿Qué son los métodos de reducción de circuitos? A la hora de realizar o crear un circuito lógico nos damos cuenta de que estos terminan siendo muy grandes y con muchas conexiones. Esto trae como consecuencia un aumento en la posibilidad de errores, entre otros aspectos que afectan de manera negativa a la fiabilidad y viabilidad. Para evitar estos inconvenientes se suelen aplicar ciertos métodos. Entre estos métodos están el álgebra booleana y el mapa de Karnaugh. Ventajas de aplicar estos métodos: reducción de costos, reducción de tamaño, reducción de complejidad y reduce la posibilidad de fallo, etc. Suma de producto y producto de suma. Un término suma o minterm es una función booleana suma de literales que vale cero en una sola fila de su tabla de verdad y en el resto vale uno. Cuando dos o más términos se multiplican, la expresión resultante se denomina producto de suma. Cada término de un producto de sumas puede ser un término suma, una variable individual. La barra de negación es un producto de sumas, no debe extenderse más allá de una variable. Llamamos suma de producto, llamamos dominio de una expresión booleana al conjunto de variables que la compone. Valores del dominio que hacen es que esta expresión valga cero son, tenemos el ejemplo ahí presente para que ustedes lo puedan ver. Para esta expresión no existe ninguna combinación de valores del dominio que la hagan valer cero. Una suma de productos será igual a 1 si y solo si uno o más de los términos de producto que forman la expresión es igual a 1. La implementación de una suma de productos requiere aplicar la operación OR a las salidas de dos o más puertas AND, como tenemos ahí en el siguiente ejemplo. Forma canónica de la suma de productos. En los ejemplos de expresiones que hemos visto, algunos términos no contenían todas las variables pertenecientes al dominio A más A negada B. La forma canónica de una suma de productos es aquella en la que todas las variables del dominio aparecen en todas y cada uno de los términos de la expresión. Tenemos aquí A más B, AB más A, B negada más A negada más B. La forma canónica de la suma de productos es muy importante para el diseño de circuitos digitales. Cualquier suma de productos puede convertirse a su forma canónica aplicando una de las reglas básicas del álgebra de Boole, que es A más A negada es igual a 1. Simplemente se debe multiplicar cada término producto no canónico por la suma de la variable que falta y su complemento, ya que es lo mismo que multiplicar por 1. Aquí tenemos el siguiente ejemplo, como pueden verlo, lo pueden pausar el video para que así puedan verlo y aplicarlo ustedes mismos. Siguiendo este método es más sencillo transformar una suma de productos en su forma canónica. Una tabla de verdad es una lista de las posibles combinaciones de los valores de las entradas y las combinaciones de los valores de las entradas y el correspondiente valor de la salida. El primer paso para convertir un producto de sumas a una tabla de verdad es convertir la expresión a su forma canónica. Para obtener los valores de salida en la tabla de verdad, hay que recordar que basta que con uno de los términos suma sea cero para que un producto de sumas sea cero. Por lo tanto, hay que asignarle salida cero a cada una de las combinaciones de entrada que haga valer cero a alguno de los términos del producto de sumas. Una vez establecidos los posibles valores de las entradas, hay que determinar los correspondientes valores de salida. Para esto hay que tener en cuenta que para que una de suma, como tenemos presente, de productos sea 1, basta con que uno de los productos sea 1. Por lo tanto,
hay que asignarle salida 1 a cada una de las combinaciones de entrada que haga valer 1 a alguno de los términos de la suma de productos. Siguiendo los pasos anteriores, no resulta complicado calcular la tabla de verdad de la siguiente expresión. Como podemos ver ahí, tenemos aquí A, B y C. Tenemos la fila, la columna A, columna B y columna C. Entonces, como ya nosotros dijimos, le agregamos los 0, 0, 0, 0, 4 es 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Están los órdenes de bits. Seguimos. Dado que es habitual representar un circuito por medio de su tabla de verdad, será frecuente la necesidad de calcular una expresión a partir de una tabla de verdad. Como podemos ver ahí, como tenemos el siguiente ejemplo. La forma canónica de una expresión booleana es la que obtendremos a partir de su tabla de verdad, pero que obtendremos a partir de su tabla de verdad para raramente tener el menor número posible de operaciones. Puede reducir la forma canónica a una forma que no tenga todas las variables en cada término, pero que necesite menos operaciones. No hay un método fijo, por lo que dada una función puede resultar posible obtener varias de estas formas distintas que son llamadas formas normalizadas. Formas normalizadas de la suma de productos. Las formas normalizadas pueden obtenerse a partir de la forma canónica aplicando las leyes y reglas booleanas. Como podemos ver los siguientes ejemplos y al final la forma normalizada. Aunque a partir de la forma normalizada no es trivial obtener una tabla de verdad, resultan útiles para reducir la cantidad de puertas de un circuito digital. Es posible reducir más una forma normalizada, dando lugar a una forma no normalizada que tendrá menos operaciones, pero ya no podrá expresarse como una suma de productos. Aquí tenemos el ejemplo ahí debajo, pueden pausar para que puedan verlo y puedan irlo aprendiendo y practicando al paso. Productos de suma. Un término suma, maxterm, es una función booleana suma de literales que vale 0 en una sola fila de su tabla, suma de literales que vale 0 en una sola fila de su tabla de verdad y en el resto vale 1. Cuando dos o más términos suman, se multiplican, la expresión resultante se denomina producto de sumas. Cada término de un producto de sumas puede ser un término suma, una variable individual. El dominio de una expresión booleana es el conjunto de variables que le componen, los valores del dominio que hacen que esta expresión valga 1. Como podemos ver ahí, en los siguientes ejemplos de lo que hemos ido explicando. Para esta expresión no existe ninguna combinación de valores del dominio que la hagan valer 1. Un producto de suma será igual a 0 si y solo si uno o más de los términos suma que forman la expresión es igual a 0. La implementación de un producto de suma requiere aplicar la operación AND a las salidas de dos o más puertas OR. Los ejemplos de expresiones que hemos visto, algunos términos no contenían todas las variables pertenecientes al dominio, como podemos ver ahí. El siguiente ejemplo que sería A por A negada más B. La forma canónica de un producto de sumas es aquella en la que todas las variables del dominio aparecen en todos y cada uno de los términos de la expresión. La forma canónica del producto de sumas también es muy importante para el diseño de circuitos digitales. Cualquier producto de sumas puede convertirse a su forma canónica aplicando una de las reglas básicas del álgebra de Boole. Simplemente se debe sumar cada término producto no canónico con el producto de la variable que falta y su complemento, ya que es lo mismo que sumar 0. Aquí tenemos el ejemplo de la reducción de la forma canónica. El primer paso para convertir un producto de sumas a una tabla de verdad es convertir la expresión a su forma canónica. Para obtener los valores de la salida en la tabla de verdad hay que recordar que basta con que uno de los términos suma sea 0 para que un producto de sumas sea 0. Por lo tanto, hay que asignar la salida 0 a cada una de las combinaciones de entrada que haga valer 0 a algunos de los términos del producto suma. Siguiendo los pasos anteriores, no resulta complicado calcular la tabla de verdad de la siguiente expresión.
Como podemos ver ahí, pueden pausar y atender y darle hasta atrás para ver lo que acabamos de explicar. Dado que es habitual representar un circuito por medio de su tabla de verdad, será frecuente la necesidad de calcular una expresión a partir de una tabla de verdad, como tenemos ahí en el siguiente ejemplo. A partir de la tabla de verdad obtenemos la forma canónica de una expresión booleana, aunque raramente tiene el menor número posible de operaciones. Al igual que con la suma de productos, se puede obtener formas normalizadas a partir de la forma canónica, con el objetivo de reducir el número de operaciones necesarias. También se puede reducir más una forma normalizada, dando lugar a una forma no normalizada que tendrá todavía menos operaciones, pero que ya no estará expresada como un producto de sumas. Aquí tenemos un video. El mapa de Karnaugh o mapa K es un diagrama utilizado para la simplificación de funciones algebraicas booleanas, permitiendo de manera gráfica reconocer patrones. Así reduce la necesidad de hacer cálculos extensos para la simplificación de expresiones booleanas, así como tenemos el ejemplo ahí. Las agrupaciones o el término a considerar únicamente será del número 1. O sea, lo que vamos a anotar aquí son las que nos den con la sumatoria con el número 1. El 0 no lo estamos eligiendo. La agrupación que a considerar deben contener dos elementos, es decir, cada agrupación que contiene cada grupo tendrá 1, 2, 4, 8. Cantidad de números de 1 o unos, como podemos ver ahí en las imágenes del ejemplo. Y aquí seguimos con más ejemplos para que puedan ver. La formación de grupos también se pueden producir con las celdas extremas de la tabla. Debemos considerar el menor número de agrupaciones o grupos posibles obedeciendo las reglas anteriores. Ejemplo de reducción con mapa de Karnaugh. Aquí tenemos la tabla de verdad y aquí tenemos el circuito reducido con el ejemplo del mapa de Karnaugh. Aquí tenemos otro ejemplo del que estamos hablando anteriormente. Otro más, acerca de cómo se están cogiendo los números y las celdas. Y este es el nuevo resultado que tenemos. El resultado anterior, Z es igual a C por B más BC negada. Y aquí tenemos el resultado. Así que eso ha sido todo. Espero que hayan podido aprender y será hasta la próxima. Saludo a todos.